Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. Muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy por honrarnos con esta invitación. Efectivamente, venimos dando charlas en toda América. Este libro ha interesado mucho y la prosa con la cual está escrita ha sido pensada para eso, para patear el tablero y que la gente discuta un tema que se ha vuelto hegemónico, es decir, que no admite ningún tipo de matiz. El libro negro de la nueva izquierda nace de una preocupación tanto de Nicolás como mía. Esta preocupación es que advertíamos que se habían hecho carnes dos tesis. Una, la de Daniel Bell, El fin de las ideologías, escrita más o menos en la década de los 70, que nos aseguraba que el mundo estaba yendo hacia un mundo donde la técnica iba a prevalecer, donde los intelectuales ya no iban a tener el espacio que tenían en antaño, donde las ideologías iban a ser sencillamente cosa del pasado. Y sin embargo, mirando algunos años más tarde a nuestro alrededor, constatamos la irrupción de los nuevos ismos, el feminismo, el homosexualismo incrustado en los lobbies LGTB, el indigenismo, el multiculturalismo, el ecologismo, el garantismo, etcétera, etcétera. Advirtiendo esto, veíamos que había un problema ideológico que había sido anulado de alguna manera por esta tesis tan famosa en sus tiempos, y anulado también por otra que fue el fin de la historia de Fukuyama, que ya se citó hace algunos minutos en boca de Carlos. El fin de la historia nos anunciaba que al finalizar el conflicto de la Guerra Fría, no teníamos más que preocuparnos por la izquierda porque el mundo había llegado a su última instancia de organización política y económica y social. El fin de la historia nos invitaba otra vez más a ser técnicos y no intelectuales. Sin embargo, mientras todo esto pasaba, la izquierda no tiraba la toalla. Para ella el fin de la historia era el fin de la historia que escribió Marx, la sociedad sin clases, no la sociedad de mercado y, digamos, típicamente occidental. Y no ha dejado de pelear por ese fin de la historia desde entonces, sino que ha reconvertido su estrategia, pero para reconvertir su estrategia ha tenido previamente que rearticular su teoría. Entonces, investigando profundamente sobre los distintos pensadores que confluyen, a nuestro juicio, en esto de la nueva izquierda, pudimos darle sentido a esta pluralidad de ismos que veíamos irrumpir con toda fuerza en nuestro siglo. Sería muy largo explicar aquí, y no tendría tiempo para hacerlo, qué es la nueva izquierda, porque tendría que remitirme en todo caso a qué es la vieja izquierda, volver a explicar el pensamiento de Marx, y lógicamente no tengo tiempo para eso, pero sí apuntar al menos dos fundamentos importantísimos del pensamiento de la vieja izquierda que en su metamorfosis posibilitaron la irrupción de una nueva izquierda. Primer término, la teoría social marxista, una teoría social que identificaba la sociedad con una arquitectura edilicia, con la forma de una casa de 2 pisos. Ellos imaginaban la estructura social donde se contenía todo lo que se toca, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, las clases sociales, es decir, lo económico, sobre lo cual se alzaba, para esta filosofía social, la superestructura, todo aquello que es intangible o ilusorio. ¿Por qué es ilusorio? Porque es el resultado de relaciones materiales reales. Bajo esta visión de una especie de casas de 2 pisos, la izquierda clásica tenía una teoría de la revolución sumamente clara. ¿Cuál era esa teoría de la revolución? La lucha armada. La lucha armada era el vehículo que de una u otra forma le permitía a la izquierda, en principio, hacer la verdadera revolución, que no era otra que la revolución de las clases. Pensar en una lucha cultural al nivel del feminismo, del homosexualismo, del indigenismo, del multiculturalismo, para gente como Marx y que han seguido el pensamiento de Carlos Marx, era sencillamente pelearse contra fantasmas. Sin embargo, quien va a poner un punto de inflexión en esta filosofía no será otro que Antonio Gramsci, que empieza a desarmar el mecanicismo de esta metáfora, digamos, de la casa de 2 pisos, para dar lugar a un concepto llamado bloque histórico, en donde se empieza a privilegiar
los contenidos supuestamente irreales de la superestructura cultural de una sociedad. Es por eso que Gramsci, desde las cárceles en Italia, entre el año 26 y 33 del siglo pasado, va a escribir y poner énfasis sobre el rol de los intelectuales, la cultura, las universidades, los medios de comunicación, la guerra de posición y la hegemonía sobre todas las cosas. El gran problema que se le presentó a la izquierda es que la revolución fracasó. La revolución después de Rusia en Occidente fracasó. En Hungría, en Austria, en Italia, en Alemania. Gramsci fue un poco el ícono de ese fracaso que termina precisamente preso algunos días antes de advertir públicamente que la revolución era inevitable. No solamente que no era inevitable, sino que acabaría con él tras las rejas. Entonces, la nueva izquierda tiene un poco su génesis en esto, en el fracaso de la izquierda occidental de emular la revolución rusa. Un fracaso que se va a acentuar con la escuela de Frankfurt y sus exiliados en el marco de la Segunda Guerra Mundial que se van a los Estados Unidos y advierten desde aquí mismo, desde este suelo, que el obrero ya no está interesado en cambiar el mundo, sino que está interesado en cambiar su auto. Que el obrero no era aquel sujeto que no tenía más nada que perder más que sus propias cadenas, como alguna vez escribió Marx, sino que era una persona que cada vez vivía mejor. Es por eso que intelectuales como Herbert Marcuse escriben en los 60, por ejemplo, su libro Un ensayo sobre la liberación, lo siguiente. Él escribe: el problema de la izquierda hoy en día es que tenemos que pensar cómo destruir una sociedad que funciona bien. Para Marx la sociedad no funcionaba bien. Tenía todavía ciertas contradicciones que resolver y ese era el sentido de la revolución. El problema de la nueva izquierda es que la sociedad le funcionaba muy bien y que el obrero ya no quería escuchar más nada que tuviese que ver con ella. El problema que acontecía entonces, fundamentalmente después de la segunda, del segundo periodo del siglo XX, el gran problema, insisto, fue haber perdido el sujeto de la revolución. El sujeto de la revolución arquetípico, la clase obrera, dejaba de tener cada vez mayor sentido y esto ya lo había advertido de alguna manera, insisto, Gramsci, y sobre todas las cosas la escuela de Frankfurt. Es entonces cuando se va a empezar a agitar otro tipo de grietas, las grietas del género, las grietas de la etnia, de la nación, nuevamente de la raza, grietas que nos acompañan hasta el día de hoy y que le dan sentido a la nueva izquierda cuando la nueva izquierda no tiene el poder, porque distinto es cuando llega al poder como en América Latina. Cuando la izquierda llega al poder, hace lo que ya hemos visto hacer en nuestra región. De alguna manera la nueva izquierda es simplemente una estrategia para una izquierda que se halla en el fracaso. Esa es su génesis y ese es su destino. En este sentido, lo que nosotros asumimos cuando pensamos en nueva izquierda es un proyecto revolucionario al nivel superestructural de la sociedad. Es un proyecto revolucionario al nivel de la mente, al nivel de la cosmovisión, al nivel de la moral, de la ética, a nivel de todo aquello con lo que Marx en verdad no se quería meter, porque justamente si acusaba algo de los utopistas, digamos, de su época, era de que se metían contra fantasmas, que era todo aquello. Nosotros, nuestra tesis fundamental pasa un poco por este lado, y advertimos que no solamente la ideología de género, la cual se descompone analíticamente en el feminismo radical y en el homosexualismo ideológico, que no tiene que ver con la persona homosexual, tiene que ver con la ideología que a la izquierda le inyecta a los lobbies LGTB. Advertimos que al terminar de estudiar y de escribir sobre este tema puntual, queríamos seguir con las demás máscaras, es decir, con el indigenismo, con el ecologismo, con el multiculturalismo, etc. Pero teníamos un libro ya de unas 300 páginas, nos iba a quedar un libro de 1500 páginas y eso obviamente iba a ser invendible, vamos a ser sinceros, iba a ser invendible e ilegible. Con lo cual, en este primer tomo hemos ofrecido un estudio crítico sobre estos dos aspectos, el feminismo radical, el homosexualismo ideológico, encontrándole un poco el germen de todo esto en un libro muy importante a nuestro juicio de Federico Engels, el socio intelectual de Marx, quien escribió en el año 1884 El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, un año más tarde de la muerte de Marx, insisto. Él en ese libro ponía a la propiedad privada como el origen del patriarcado.
un significante político que hoy se esgrime con toda fuerza por la nueva izquierda. Y él además anotaba, entre comillas, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. La dialéctica marxista, sin embargo, ha dejado hoy en día de lado a la lucha de clases para meterse de lleno en la lucha cultural. Y después de Engels, por supuesto que él configura más bien la segunda ola feminista, o su pensamiento le da más vida a esta segunda ola, van a venir las distintas olas que llegan sobre todo a nuestros días. La tercera ola en particular, cuya génesis no es otra que la pluma de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que haciendo una mezcolanza entre marxismo, existencialismo y psicoanálisis, llega a la conclusión de que no se nace mujer, llega aún a serlo. ¿Y quién hace mujer a la mujer? Pues el primer sexo, el hombre. Y si la mujer está incómoda con su sexo, entonces se tiene que rebelar. ¿Contra qué se tiene que rebelar? Contra una superestructura patriarcal que no obstante tiene su fundamento último en el sistema de producción. Todos y cada uno de los ideólogos del género, no por coincidencia, no por azar, no por casualidad, vienen de las filas del marxismo. Se han reformado, por supuesto, han atendido a variables que Marx no atendía, han atendido a variables que tienen que ver con la lucha gradual y pasiva, pero el intento que subyace es el mismo que antes, en tanto y en cuanto la ingeniería social es la marca de estas ideologías. No hay ideología de género sin estatismo. No existe la manera de hacerle creer a alguien, por ejemplo, que yo, aquí parado, hablando hoy, sencillamente puedo convertirme en una mujer por el mero hecho de autopercibirme como mujer, eso es imposible de hacerle creer a la gente, de no ser por el uso del Estado. Tenemos casos muy tristes que se están dando en todo el mundo, en el mundo más avanzado, donde precisamente la nueva izquierda tiene más poder que en otros lugares. El libro está repleto de ejemplos. Pero allí donde no aparece la fuerza del Estado a acorazar la hegemonía de la ideología de género, esta es imposible. Aquí al norte nuestro, por ejemplo en Canadá, hace algunas semanas se acaba de aprobar una ley donde se prevé 6 meses de cárcel para aquella persona que trate a otra en disonancia con su identidad de género. Vamos a suponer, por ejemplo, que Carlos se autopercibe como Carla. Si yo a Carlos lo trato a Carlos como ella, como él, en vez de como ella, y él se autopercibe como ella, yo puedo ir 6 meses preso hoy en día en Canadá. Fíjense ustedes, no hay ideología de género sin estatismo, y yo no tengo ningún problema con las autopercepciones. Si Carlos se quiere autopercibir, por ejemplo, como Superman, por mí está perfecto, en la medida en que no me haga que yo le pague la capa. Porque eso también está pasando ahora. En España, por ejemplo, los tratamientos para los transexuales y los transgéneros son financiados por el erario público, es decir, por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos. Ahora bien, si un ciudadano tiene un dolor de muela y se tiene que sacar la muela, ahí por supuesto que tendrá que contar sus monedas a ver si le alcanza para ese tipo de solución. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Esto no es un chiste, yo sé que suena chiste, pero se está pidiendo. Y uno se pregunta, ¿por qué se piden semejante cosa? ¿Quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete? Es posible, pero en verdad no es la aplicación de esa ley lo que está en juego, porque esa ley es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque su cumplimiento obligaría al Estado a poner un burócrata en cada uno de los baños suecos a ver cómo la gente lo hace. Eso es inviable. De lo que se trata es otra cosa. De lo que se trata es, otra vez, inyectar la sensación, el sentido común orientado a creer que los sexos ya no somos complementarios, sino que somos enemigos, que estamos en un conflicto incluso en la manera en que orinamos. En el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Ustedes díganme, ¿cuándo hubo un conflicto por el fútbol entre las mujeres y los hombres?
Cuando las mujeres que les gusta jugar al fútbol no han podido jugar al fútbol femenino, cuando los hombres no hemos jugado fútbol mixto cuando éramos chiquitos con nuestras amigas. Sin embargo, la izquierda vive del conflicto. En algún tiempo fue un conflicto de clases, un conflicto cuya grieta pasaba justamente por la distancia que había entre el obrero y el burgués. Pero esa distancia se fue achicando cada vez más y se le hizo necesario a la izquierda, para sobrevivir a su fracaso histórico y económico y político, como se marcó antes, generar nuevas grietas en la sociedad, que son las que estamos viendo ahora y que, según nuestras investigaciones, tienen un eje común, que son pensadores marxistas que escribieron a la mitad del siglo pasado y que hoy le dan letras a todos los nuevos ismos que estamos viendo emerger en todo el mundo. Muchas gracias.